Habitualmente no comento en este tipo de programas cosas que suceden en un determinado país y que tienen interés solo para ese país, porque intento fijarme en aquellas cosas que interesan, que afectan a la Iglesia Universal. Pero a veces cosas que tienen un valor en un país también valen para todos, porque más pronto o más tarde va a poder ocurrir en otros sitios algo parecido. Me refiero al entusiasmo que determinados políticos están mostrando hacia el Santo Padre. Por ejemplo, el presidente venezolano Maduro ha dicho que él está con el Papa y ha denunciado la existencia de un complot, un supuesto complot para acabar con el pontífice y obligarle a renunciar. Bueno, que Maduro esté con el Papa, me imagino que tiene que alarmar enormemente a millones de católicos venezolanos, porque él es el responsable de que haya tantísima gente muriéndose de hambre en ese país. Y además es que los obispos, no solamente el cardenal de Caracas, los obispos en general han denunciado a Maduro por estar incumpliendo la Constitución y por tanto ya han dicho que de facto hay una dictadura. Que Maduro se presente como amigo del Papa Francisco perjudica enormemente al Papa Francisco. Lo mismo ha sucedido esta semana en España con un político que le califican de populista. Yo creo que hay que decir simplemente que es un estalinista, un ultraizquierdista, como es Pablo Iglesias, que se ha declarado también gran admirador del Papa Francisco, pero que ha denunciado, según él, lógicamente, un complot de una serie de obispos que estarían en contra del Papa contra otro grupo de obispos, según él, minoritario, que estarían a favor del Papa. La frase que ha dicho ha sido más Francisco y menos Cañizares, refiriéndose al cardenal arzobispo de Valencia. Es decir, estos son dos ejemplos, pero hay más. Hay, repito, unos políticos que están queriendo arroparse con la figura del Papa Francisco, coger votos procedentes de la popularidad del Papa y que con esto están generando un enorme daño y una gran división en la Iglesia. Pero no solamente el problema está afuera, me parece terrible tener ese tipo de amigos, y no es porque el Papa haya hecho nada para tenerlos, sino porque ellos dicen que son los amigos y defensores del Papa Francisco. Pero es que esto, repito, está generando una gran división en la Iglesia. Hay ya dos bandos, los que se autodenominan francisquistas y los que son autodenominados por esos francisquistas como enemigos del Papa Francisco. No es que ellos se autodenominen de enemigos o que sean enemigos, sino que los supuestamente amigos, los francisquistas, están considerando a los demás como opositores al Papa y como culpables de impedir que el Papa aplique la reforma que quiere llevar a cabo en la Iglesia. Me parece bastante significativo que estos que se presentan como los grandes amigos y valedores del Papa Francisco sean los que hasta hace 4 años eran manifiestamente los grandes enemigos del Papa Benedicto y antes del Papa Juan Pablo. Es decir, antes ejercían una labor tremendamente crítica y dura, por ejemplo, los firmantes de la Declaración de Colonia, sin ir más lejos, y esos ahora reclaman total y absoluta fidelidad al Papa actual. Cuando estaban los papas anteriores eran durísimos contra ellos, pero ahora dicen que hay que estar siempre con el Papa. Esto es una cosa realmente desconcertante. Más aún, está generando, repito, una gran división en la Iglesia que se pone de manifiesto en los ataques verbales, y cada vez están pasando más la frontera de lo verbal hacia aquellos que, según los francisquistas, son los enemigos del Papa Francisco, cosa que no es verdad, pero lo dicen. Estos son los enemigos del Papa Francisco y generan contra ellos todo tipo de reacciones. Lo ha experimentado dolorosamente el cardenal Miller esta semana cuando ha ido a Trieste, la ciudad italiana, para dar una conferencia recogida de firmas contra él por parte de estos supuestos amigos del Papa Francisco. Es una situación grave. Es una situación grave porque está haciendo daño a la Iglesia. Insisto, quiero dejarlo claro,
El Papa no tiene nada que ver con esto, pero están utilizando su figura, sin culpa suya, sin que él lo busque, sin que él lo quiera, pero están utilizando su figura para dividir a la Iglesia. El Papa es de todos, y los que hemos estado con los papas anteriores estamos también con este, porque el Papa es de todos, el Papa es el vicario de Cristo. Son los que no han estado con los anteriores, los que se autodenominan amigos de este y se dedican a atacar a los que hemos estado con los papas anteriores. Creo que hay que hacer un esfuerzo de verdad por mantener la unidad en la Iglesia. Si no hacemos este esfuerzo, el enemigo nos destruirá. Es Jesucristo el que dijo: un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. No podemos permitirnos el lujo en este contexto de agresividad social que se genera contra la Iglesia Católica, de acoso del secularismo y en otros sitios acoso de las sectas, de estar divididos. No hay en la Iglesia un partido francisquista y un partido antifrancisquista. Esto es un invento de algunos que interesadamente lo están diciendo, o bien para captar votos, o bien para destruir a la Iglesia. En la Iglesia Católica estamos todos con el Papa. Y habrá cosas que te gusten más o cosas que te gusten menos, pero estamos todos con el Papa. En la Iglesia Católica ha habido respeto siempre a distintas formas de ver y de opinar. El cardenal Marx, por ejemplo, de Múnich, por cierto, este curso solo ha tenido un seminarista nuevo en su seminario, esto creo que es significativo. Bueno, el cardenal de Múnich fue nombrado cardenal de Múnich, arzobispo cardenal de Múnich por el Papa Benedicto, lo mismo que Bruno Forte fue nombrado por el Papa Benedicto. Es decir, no son personas que con los papas anteriores han estado postergados, marginados, perseguidos y que ahora han sido nombrados para esos puestos por los pontífices anteriores. Casper lo fue por Juan Pablo II. Es decir, en la Iglesia ha habido siempre un respeto y una capacidad de acoger. Ahora eso está desapareciendo. Repito, no porque el Papa lo quiera, no porque el Papa lo promueva, sino porque hay un sector que se atribuye a sí mismo la defensa del Papa Francisco, que se considera a sí mismo el partido papista o el partido francisquista, que se dedica a atacar verbalmente y cada vez cruzando con más frecuencia esa barrera a todos aquellos que ellos dicen que son los enemigos del Papa Francisco. El Papa es de todos, estamos con el Papa, y porque estamos en primer lugar con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos dice que tenemos que estar con el Papa, lo mismo que nos dice también otras cosas. Tenemos que tener muchísimo cuidado para que la división no impere en la Iglesia, porque esto nos va a destruir. Recemos por ello. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.